Entonces, muy buenas tardes. Hoy día es 11 de diciembre, la segunda clase de pensamiento computacional. Vamos a darle la bienvenida aquí al teacher Nicolás, porque estamos haciendo un acompañamiento. Don teacher ahí, salude. Ya estamos terminando las clases, está quedando diciembre nomás, así que ya se están finalizando, pero no obstante, igual estamos desarrollando cositas que tienen que ir con programación. Específicamente, la última clase que vimos estructuras que tienen que ver con pseudocódigo, pero estructuras que son dobles. Entonces, si decide un camino, otro camino, un sí y un no. Y con eso principalmente nos quedamos en la materia. Voy a empezar a compartir pantalla para ver la materia de hoy día. Porque hoy día ya vamos a pasar otro tipo de estructura. Esta estructura ya es un poquito más compleja y permite hacer muchas más cosas, pero esta es una estructura repetitiva. Vamos a compartir pantallita acá con el apunte. Ahí me puede indicar si se está viendo, ¿no? ¿Sí? Eco, ya. Entonces, como comentaba, esta clase también se hizo el miércoles, pero como esta es la semana de lo electivo, hoy día también viernes se está repitiendo. Como lo que comentamos que vamos a ver hoy día, son estructuras que tienen que ver con una repetición en el pseudocódigo, que se van repitiendo, que sería como el primer proceso que se vería en este sentido, porque antes solamente eran estructuras que tenían como un inicio y un fin. Con eso vamos a hacer una cierta introducción y vamos a hacer unos ejemplos. Y con ese ejemplo después vamos a hacer un cierre ahí con un ticket de salida igual. Hay que preparar unas preguntitas. Con respecto a la estructura repetitiva, hay que destacar de que no solo la que estamos explicando hoy día es la única. Ya hay muchos otros tipos de estructuras. De por sí, este es un solo ejemplo. Esta se llama mientras, que en inglés también se le conoce como estructura while. Existen otros tipos de estructuras, está la hacer, también está para, que sería do, for, que esas se podrían ver más adelante, pero principalmente hoy día la que vamos a ver es la estructura mientras. Esa estructura existe una cierta condición, que sería este rombito que está acá. Aquí tenemos un diagrama de flujo de eso. Y si esa condición se cumple, se pueden ejecutar instrucciones eternamente, para siempre. Pueden ser una sola instrucción, pueden ser varias, en este cajoncito. Pero si esa condición no se cumple, si eso es falso, simplemente el código termina y no va a entrar a ese bucle, a ese ciclo infinito. Aquí en la parte izquierda se ve la sintaxis que tenemos de eso, donde en pseudocódigo que estamos ocupando en PC se escribe mientras se establece una condición, se escribe con su sintaxis correspondiente a hacer, se hace una cantidad de instrucciones y después se termina. Como habíamos comentado, esto también se le dice while, ¿ya? En otros tipos de programación un poquito más avanzada, y ya son mucho más avanzados que un pseudocódigo, ya se trabaja con el concepto de while. También podemos ver en general cómo funciona esto, que también lo habíamos, se está explicando de que existe una condición y si esto es verdadero, se ejecutan esas instrucciones eternamente. Y si esto es falso, no se va a ejecutar. Principalmente eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahora vamos a entrar derechamente a ejemplos, pero esto es como la parte como teórica. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí. Si quieren me escribo por el chat ahí, no hay problema. Cualquier cosita me interrumpe, ¿no? Ahora vamos a entrar a programar, ya porque de por sí ya se explicó en lo general cómo es esto, pero vamos a ir a aplicarlo.
Este es el ejemplo que vamos a dedicar para hoy día. Le vamos a dar harta vuelta, pero en sí vamos a ir explicándolo pasito a pasito. Hay que destacar de que el ejemplo que tenemos aquí no necesariamente es que tenga que usarse una estructura repetitiva. Se puede usar otro tipo de estructura, pero sí, para efectos de ejemplo, lo vamos a obligar a que sea un mientras. Pero se puede programar de otra manera. Pero es para usar este tipo de estructura. ¿En qué consiste? De que vamos a hacer un pseudocódigo para ingresar un año actual y el año de nacimiento de una persona. Por ejemplo, este año es 2020 y supongamos una persona nació en el año 1990. Y de tal manera que al hacer una cierta operación determinamos si esa persona es mayor o menor de edad. Entonces ahí va a venir el ejemplo de la estructura mientras, de que si esa persona podemos usar la estructura para determinar si es mayor de edad o hacerlo fuera del mientras para determinar si es menor de edad. De tal manera que, por ejemplo, aquí podríamos indicar que es mayor de edad bajo una cierta condición y si es menor de edad sería una condición hacia afuera. O podría ser al revés, pero de tal manera de que en un bucle diga una cosa y en el otro bucle diga, afuera del bucle diga otra cosa. Ahí uno lo puede elegir libremente. El ejemplo no lo está obligando. Ahora, para saber si es mayor o menor de edad, podríamos tomar lo que se habla en Chile, mejor dicho, según la ley, de mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, sería mayor de edad. Y si es menor, sería menor de 18, sería menor de edad. Hay que destacar de que aquí yo ya tengo el ejemplo resuelto, ya lo tengo preparadito, pero lo vamos a hacer paso a paso, que es la idea para que se pueda explicar y entender bien. También tenemos su respectivo diagrama de flujo, pero la idea es ir explicándolo. Así que vamos a abrir el programita del P6, que este programita es lo que lo hemos ocupado todo el semestre, toda este segundo semestre. Ya, voy a agrandar esto. Ahí sí. ¿Se ve, no es cierto? ¿Sí? Eco. Ya. Bajar acá. Ahí. Este programita, como habíamos comentado, es software libre, es livianito. Se puede instalar tanto en Windows, en Linux, en Mac. En celular hay como variantes, no existe un PC eh, como oficial, existen como algunos programas parecidos. Ya, lo primero que hay que hacer es darse un título al programita. Entonces aquí sería mayor o menor de edad. Ese sería el título, el nombre del programita. Y ahora lo vamos a guardar. Archivo, guardar como, ejemplo 11 del 12. Ahí está. Entonces aquí tenemos su inicio y su fin. De hecho aquí en este botoncito que está acá, podemos ver el diagrama de flujo que está así de sencillo, ¿no? Estamos con el inicio y el fin, ¿no? Y entre medio de esto, que sería esta flecha rojita, ahí vamos a ir ingresando todas las instrucciones que vamos a ir haciendo ahora. Ya, primero, lo que habría que hacer, habría que interpretar lo que tenemos en el enunciado, que dice programar para ingresar un año actual y un año de nacimiento. Y eso es lo primero que habría que hacer. Que eso es como la parte inicial del programa, y después ya tendríamos que utilizar la estructura mientras, para poder discernir si es mayor o menor de edad. Por ejemplo, para ingresar datos sería escribir. Escribir. Aquí tenemos que preguntarle al usuario en qué año estamos. Entonces ahí sería, por ejemplo, 2020. Y le establecemos una variable, por ejemplo, leer A. De tal manera de que uno ingrese un año, por ejemplo, 2020, y eso va a quedar guardadito en una variable A.
Entonces, consulta, ¿cómo sería para el año de nacimiento? Si fuera como un caso homólogo, Ah, habría que primero cambiar la pregunta ¿ya? y, y la variable A tendríamos que definirla como una función de entrada de un dato y restándole qué año naciste y la fecha de hoy, o sea, el año Ahora, de hoy, ¿o no? para no complicarnos la existencia, solamente estamos hablando de años, pero está muy bien ahí. Para eso, a eso vamos con el programita, de hacer otra nueva pregunta, de ingresar un año y de ahí hacer una cierta operación matemática. Entonces aquí uno sencillamente también puede copiar y pegar esto y entender de que hay que cambiarlo de una manera conveniente. Entonces, ¿en qué año naciste? Siempre tener en cuenta de que estas comitas hacen de que uno pueda mostrar el mensaje al usuario. Cuando no tiene comita, uno no está mostrando mensaje, está mostrando variables. Por ejemplo, obviamente que aquí esto no lo puedo poner A. Tengo que ponerle B, F. Hay unas letras que están reservaditas, por ejemplo, la I, la Y, que sería el I, el de unir, el de el O, que sería, no, esas no se pueden usar, pero sí se puede usar X, Z, cualquier tipo de letra. O si quiero pongo, eh, por ejemplo, puedo poner también una variable entera, sin nacimiento. Obviamente que eso es más largo. Entonces acá actual. Pero para no complicarse la existencia, mejor poner letrita, una sola letrita. Y ahora vamos a hacer la operación correspondiente. Si queremos saber la edad de la persona, habría que restar el año actual menos el año de nacimiento. ¿Y cómo sería esa la resta? Um, para saber el año de nacimiento, ¿cierto? De hecho, hay que entender de que esto que estamos usando es ingresar variables. El usuario nos va a entregar la variable A y también nos va a entregar la variable B. Ah, este año es 2020. Yo ¿Cierto nací ya? en 1980. ¿Cómo le saco la edad a la persona? Con Ahí eso está. mismo. Podemos hacer una función, podemos colocar leer C y que genere una diferencia entre la variable A y la variable B. Colecua. Entonces, por ejemplo, sería C, y el igual en pseudocódigo se puede poner así, pero aquí más lo soporta de esa manera, que es como asignar. Entonces, A menos B. Allá. Y ahora para mostrarlo por pantalla, siempre se usa escribir. Entonces se pone escribir, y por ejemplo podríamos poner C solito. Vamos a poner C solito para que se entienda nomás. De ahí lo vamos a, a usarlo mejor. Por ejemplo, 2020, 1980. Aquí tenía que poner escribir C. No leerlo, escribir no. Ahí. 2000, 20. 1980. Ahí está. Ya, el leer es redundante, Buena. porque es para Bu- mostrarlo. Obviamente que ese 40 está un poquito robótico, no está muy, muy fácil para el usuario porque dice 40, ¿no? Entonces uno dirá, 40 años. Pero ahí uno puede hacerlo de tal manera, ¿Comitas? de Habría que comita, habilitar de hacer un comitas. mensaje, ¿Años? de hacer un mensaje amigable. Porque, por ejemplo, nosotros nos estamos viendo en una cámara ahora, tenemos un chat, pero aquí podría decir JN, en vez de decir José Nicolás. Acá el nombre está completo. ¿Por qué? Porque hay una programación detrás de que nos muestra como exactamente nuestros nombres por el correo electrónico. Todo. Entonces aquí podría decir 0001, 0002 y sería mucho más fácil el programa. El Meet. Lo mismo acá. Entonces, tú tienes
C, el C no se le pone nada, comita, años. Acá se le da espacio, espacio, y acá uno puede poner dos puntitos. Todo lo que yo ponga entre comas puedo hacer carácter y lo que quiera. Pero esto es variable. Esta es la variable. Entonces ahí sí. Sería entonces, ¿en qué año estamos? 2020, 1980. Tú tienes 40. Eco. ¿Cómo estamos ahí? Perfecto. Entonces, esta estructura es secuencial nomás. ¿Por qué? Porque una va detrás de otra, se apila. Ahora vamos a entrar a la estructura repetitiva, la que derechamente tiene que ver con hoy día, con la materia. La repetitiva se hace mientras y se pone la C, porque la C es nuestra variable que nos está indicando la edad. Ponemos C menor o igual, por ejemplo 18, a hacer. Y aquí ponemos finalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de ese ciclo vamos a poner toda la gente, todo lo que nos diga que es menor de edad. Y eso va a quedar eternamente si uno ingresa un valor, una edad que se calcule que es menor o igual a 18. Mejor dicho, menor. Podemos poner menor nomás. Ahí. En cambio, si es igual a 18 o es mayor a 18, no va a entrar al ciclo. Y va a estar ahí afuera. Entonces aquí sería, por ejemplo, tú eres menor de edad. Habría que colocar a escribir. Justo. Por eso me adelanté para no equivocarme. Fue buena corrección. Si no le pongo escribir, ese comando no tiene validez. No, no agarra. No agarra. Y ahí está que eres tú menor de edad. Ahora sí, habría que poner acá una instrucción que diga que es mayor de edad si es falsa. Entonces acá tú eres mayor de edad. O sea, al momento de generar una condición donde dice el mientras n es menor de edad, también tiene que existir una respuesta cuando él sea mayor de edad. Si es que el programita nos está diciendo, porque el ejemplo nos decía de tal manera que se pueda determinar si o no es mayor de edad. El ejemplo no estaba proponiendo que haga más. Nos está proponiendo Claro, una... Igual, siempre es como dicotómico. podría Uno ser u otro. dicotómico o una sola cosita, También porque podría ser una prueba. sí, incluso aquí no podría haber nada, o acá tampoco nada. Pero para que tenga más efecto el pseudocódigo y sea más didáctico, ejemplificador, mejor poner instrucciones en ambos caminos, tanto en Ah, el repetitivo y en para que el quede no definido repetitivo. y no quede implícito el resultado, ¿no? De hecho, justamente, de hecho, por ejemplo, estas patitas que están ahí, uno puede ejecutar paso a paso. Entonces, espera el programita, ¿en qué año estamos? Yo le pongo 2020, que es el año de ahora. ¿En qué año naciste? Por ejemplo, 1985. Yo tengo 35. Oye, y Y si ahí se colocamos también, podemos agregar algo. chivo. Por ejemplo, si una persona dice, le preguntamos, ¿en qué año estamos? Y le colocamos que diga, y que ella ponga otro año, por ejemplo, 2022, y que analice el 2022 y diga, no, pues este no es el año actual, ¿estás seguro? Sí se puede hacer eso. Y también Sí tenía se un puede. mientras, ¿o no? ¿Tendríamos un mientras ahí? Por ejemplo, si el año actual se podría hacer de esta manera, una manera mucho más como troglodita, y podría que hacerlo de una manera un poquito más compleja. Primero, habría que, uno podría ingresar primero podría hacerlo de una manera súper como primitivo, como muy básico. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? Uno podría poner si A es igual a 2020, uno podría poner Que este escriba, ah, no, año ah, no es este el año, actual.
Voy a arreglar. Ya. Ahí las comités, Sería lo ¿cierto? más primitivo. Y acá Claro, habría que no escribir, por ejemplo, puedo poner otro escribir acá abajito, escribir eh, ingreso otoño. Eso sería lo más primitivo. Se puede seguir afinando, ¿ya? Se puede poner otro se podría hacerlo con acá tendría que ser distinto, eso sí. porque lo que deberíamos colocar es... Ese es lo más básico, pero ahí uno está como almacenando un año. ¿Y qué le hiciste con ese simbolito de Ese es exclamación? distinto. Así es distinto al Así es 2020, distinto. te lanzó. Buena, mataste todo al El, tiro, buena. el distinto se hace con exclamación y vamos a probarlo, a ver cómo quedó. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? Y ahí Ahí se pasó al otro. Debería repetirse la pregunta. sí. ¿En qué año? Y ahí me tiró todo el programa para abajo. Entonces hay que Ya, igual arreglarlo. buena. Ya, Ahora, igual buena. una manera de poder arreglar esto sería así. Por ejemplo, habría que usar otro. Por ejemplo, también Y si, podríamos usar un mientras. y si lo metemos en un intervalo, o sea, todos los valores, Ah, sí, también. podemos excluir Un todos los mientras valores. y este fin mientras. Vamos a probarlo así. Esto tiene un mientras con otro mientras. Fin mientras. Ahí está. Así que, Un solo cambio, buena. ya. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿eh? Pero está bueno para experimentar. Porque esto sí, de poder sí se puede hacer. Sino que hay que seguir afinándolo, ¿no? Este año no es el actual, ingreso otro año. Y de acá, a ver, vamos a ver si puedo poner esto. Vamos a ponerlo ya. Ahí. Marco nos va. ¿En qué año estamos? Por ejemplo, si yo pongo 2020, ahí no entró nunca el bucle. ¿Verdad? ¿Eh? Entonces ahí ya el programita sigue, 1980, la. Pero en cambio, si pongo en qué año estamos y pongo 2022, ahí está. De hecho, lo podemos mostrar en el paso a paso. Ahí hicimos la programación en vivo. ¿En qué año estamos? Ya yo me equivoqué, le puse 2021. Este año no es el actual, ingrese otro año. Obvio que aquí esto hay que arreglarlo acá. Se puede poner esto juntito igual. Pero sí se pudo hacer. Estamos. Buena pregunta. Por ejemplo, 2030. Y acá, por ejemplo, si es menor de edad, vamos a poner uno si es menor de edad. Por ejemplo, 2000. Y ahí se queda infinitamente. Porque es menor de 18. Vamos a aprovechar de hacer el ticket de salida al tiro para hacer retroalimentación. Pero antes que eso, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta sobre el programita? Igual fue interesante hacerlo mucho más complejo, de darle mucha más. Porque de Sí, esto está podemos. súper bueno. Está súper bueno. Es cosa de ir como buscando problemáticas e ir introduciéndolas. O sea, ¿qué Sí, pasaría si es que alguien tal cosa? ¿Qué pasaría si es que y en tenemos base a esta cómo son las aplicación? sintaxis.
Por ejemplo, aquí usamos solamente sintaxis mientras. Se puede usar sintaxis sí, si no, que es la que vimos en clases anteriores. También hay otras estructuras que se podría ver en clases más siguientes, pero hay muchas más. De hecho, esta estructura después uno la lleva al inglés y ya programa, por ejemplo, en Python, lenguaje C. Ah, bueno. Parecía, porque al final es la lógica la misma. Los diagramas de flujo siempre van a ser los mismos. De hecho, esto habría que hacerlo a mano. Y después hacer el código. Diagrama de flujo de por sí es una cosa que nace de que uno lo haga en papel. Voy a Sí, mandarle ahí el ticket ahí de está salida. la complejidad mental por el proceso, po. Claro, y esa es la lógica de la programación, que es una cosa que es lo que hay que ir desarrollando independiente del tipo de código. Voy a mandarle el ticket de salida que está súper más fácil que eso que me preguntó. Pero voy a mandar igual. A ver, ¿dónde lo tengo? El Classroom. Los Nico van a contestar con los ojos cerrados. Bajo de enlace. Que para aprovechar de hacer la retroalimentación del, del ticket. Ahora. Se puede hacer en celular, ¿eh? Sí, el nombre y apellido, ¿no? Son dos preguntitas. Ya. Y sin cuenta, si no pide correo. No. El siguiente diagrama de flujo representa una. De ahí lo retroalimentamos, igual. Oh, no sé. Es que estoy entre la estructura selectiva simple y la estructura secuencial. Dele, no. De ahí lo. ¿Cuál es una secuencia? Ya voy a colocar eso. Y ya. ¿Sí? Ah, ya creo que tengo todo malo, pero no importa. Si quiere, no importa, sí. Y la ¿Viste que idea tengo todo es malo? retroalimentarlo. Era una estructura repetitiva. Ah, ya está. Sabía que. Y lo vamos Pucha. a hacer con pantallita. Sabía que era. Ya. Fui Se el estudiante malo, po. conserva porque tiene una condición. Cuando aparece una condición, un rombito ya no es secuencial. Y este es un bucle. Se repite eternamente. Pues, este es un mientras. Por eso es repetitivo. Y abajo ¿Y igual le pusiste qué mientras. instrucción se ocupa cuando es repetitivo? Se ocupa la mientras. No El entendí sí y el nada. no se ocupa cuando es selectivo. Obvio que para una estructura repetitiva se puede ocupar otras cosas. Por ejemplo, está el hacer, está el para. Pero un sí y un no se ocupan para estructuras que son selectivas. Como para Sí, determinar una respuesta, ¿no? ¿ah?
como para determinar una respuesta. Claro, por ejemplo, un sí, un no, por ejemplo, así. Acá el P6 tiene estructura hecha ya. Por ejemplo, ahí está, repetir, mientras, y ahí están los sí. Mm. De hecho, voy a ver si vamos a hacer uno nuevo. Ay, te muestra la estructura del tiro. Sí, hay una parte del programita que la estructura las tiene eh, Predefinida. Por predefinidas default. Por default. por defecto. Sí. De hecho, yo a los niños, cuando hacemos clases, igual la hacemos de cero, pero sí uno las puede llamar al tiro. Escribir, leer, asignar. De hecho, estas son las que más se ocupan. Por eso recién llegamos al mientras. Así que para hacer cierre de clase, aquí está el ticket. De por sí, principalmente estas preguntas eran como más teóricas, no eran como tanto de aplicación. Siempre la estructura repetitiva tiene que ver con una condición y que esa se tiene que repetir una cantidad de veces o eternamente, que en este caso sería eternamente. Y en la sintaxis siempre se ocupa un mientras. En este, por ejemplo, ejemplo de estructura repetitiva. Pero también podría ser, por ejemplo, acá, podría ser el repetir, podría ser para, que también son repetitivos. Pero en cambio el sí y el no son selectivas nuevas. No tienen una repetición. Quiere decir que se decide algo y se hace una sola vez. Ahí también el programita ya está en el apunte. También está su diagrama de flujo respectivo. Y está cómo se hace correr. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vimos hoy día es estructura que se va repitiendo eternamente. Y específicamente vimos lo que es mientras. Y de ahí se realizó un ejemplo. Yo más ratito voy a subir esto al YouTube. Y también lo voy a subir al Classroom. Y eso, principalmente, no sé si hay alguna duda, consulta, pregunta. Mm. Estamos. No, la verdad es que no. Comprendí todo. Me fui más por lo práctico al principio, pero la parte conceptual como que no la había entendido hasta que vi el problema y al final como que entendí lo que me faltó al principio. Sí, sí pasa. Pasa. Y Así que que con el bacán. ejemplo, con la programación, uno como que después entiende lo teórico. Claro. Así que eso, no, es muy probable que el próximo electivo, la próxima semana no nos veamos porque parece que es semana de Navidad. Capaz que esta sea la última clase. Así que por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos. Adiósín. Chao, chao. Chau, chau.